Hola, gracias por asistir a esta presentación sobre el crédito documentario que en breve comenzaremos. Mi compañero Diego y yo hemos preparado el siguiente Power a modo de seguimiento de la explicación, es decir, no toda la información que detallaremos están en las diapositivas, por lo que recomendamos tomar apuntes. Dejaremos un breve lapso de tiempo para que se preparen y preparen esas libretas y esos bolis. Empecemos. Como introducción, explicaremos que el crédito documentario es un medio de pago como un cheque o una transferencia bancaria, pero con otras características. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se destaca del resto? Es por su mayor seguridad, tanto que se corona en ser el método de pago con mayor confianza, asegurando el cobro de la operación. Y si hablamos de créditos documentarios, es básico hablar de comercio exterior, ya que para una empresa que por primera vez accede a esos mercados, se suelen temer en las transacciones con otros países u otras empresas, y es motivo por el cual el crédito documentario es un pilar base del comercio internacional. Como bien sabemos, hoy en día resulta imprescindible promover y facilitar el comercio internacional. En una exportación o una importación de bienes extranjeros, donde el vendedor se sitúa en un país y el comprador en otro, es motivo de gran preocupación e incertidumbre para muchos. ¿Y esto debido a qué? Debido al desconocimiento de los contratantes, a las diferentes legislaciones mercantiles, a los tipos de cambio, al control de divisas, entre otros factores. Concepto. La Cámara de Comercio Internacional lo describe como todo acuerdo, como quiera que se denomine o describa, que es irrevocable y por el que se constituye un compromiso firme del banco emisor, para honrar una presentación conforme. De acuerdo con esta definición, un crédito documentario es una promesa irrevocable de un banco de honrar, es decir, de pagar u obligarse a un pago. Y cuando hablamos de una presentación conforme, es decir, una entrega de documentos que está de acuerdo con los términos y condiciones de la promesa, con las reglas y con la práctica bancaria internacional estándar. Figuras implicadas. Para que la gestión del crédito documentario se lleve a cabo, hace falta la presencia e implicación de personas, físicas o jurídicas, y las entidades bancarias. En este caso, las figuras presentes en este trámite son la del ordenante, que es quien realiza la apertura del crédito documentario. Esta función le corresponde al importador. El banco emisor, que es el que emite el crédito documentario al banco intermediario o directamente al exportador. Esta función le corresponde al banco de confianza del importador. El beneficiario es la persona que tiene el derecho de cobro del crédito. Por lo tanto, en este caso, sería el exportador. Y por último, el banco intermediario, que hace la función del banco del exportador, al tramitar todo lo necesario con el banco emisor, y así se pueda garantizar el ingreso a cuenta del importe de la transacción. Circuito y funcionamiento. Para que quede bien asimilado, hemos significado el circuito de crédito documentario, los pasos que deben de seguir, las figuras implicadas y el orden de las mismas. En esta primera diapositiva hemos añadido el circuito para su comprensión visual. Celebrado el contrato de compra y venta, el importador solicita a su banco emisor, que es su banco, la apertura del crédito documentario. Y una vez el banco emisor le concede la apertura, el banco emisor comunica al banco intermediario la existencia y sus condiciones. Este a su vez le avisa al exportador la existencia de ella. El exportador, una vez haya corroborado las condiciones y las haya aceptado, envía las mercancías al lugar convenido por el Incoterm. Esto ya es preestablecido en el contrato. Y a su vez,
envía los documentos a su banco, al banco intermediario. El banco intermediario, al ya tener los documentos, se los envía al banco emisor para que los compruebe si está todo correcto, para que así éste pueda efectuar el pago. Inmediatamente hayan hecho el pago, el banco intermediario abona la cantidad al exportador. Y por último, es la recogida de la mercancía en el lugar convenido por parte del importador. Aquí en esta diapositiva va explicando qué representa cada flecha. Pasos. Apertura de un crédito documentario. Cuando hablamos de apertura de un crédito documentario, nos referimos directamente a la solicitud de apertura o al formulario de apertura. Aquí están enumerados sus partes que a continuación se los mencionaré. En el 1 tenemos el nombre y dirección del ordenante. En el 2 tenemos el nombre y la dirección del banco emisor. El 3, la fecha de solicitud. En el 4, la fecha de vencimiento y el lugar de presentación de la documentación. En el 5, tenemos el nombre y dirección del beneficiario, del exportador, todos sus datos relacionados a él. En el 7 tenemos la indicación de que si el crédito es transferible o no. En el 9 tenemos el importe y la divisa. En el 10 la tolerancia en el importe. En el 11 los disponibles utilizables o los detalles del pago diferido. En el 12 el embarque parcial o fraccionado. En el 13 los transbordos, si es que hay alguno. En el 15 los detalles del transporte, la fecha máxima de embarque y entre otros. En la siguiente diapositiva tenemos el 16, la descripción de la mercancía. El 17, las condiciones de entrega. En el 18, la documentación exigida. Y en el 14, un documento muy importante que normalmente suele existir en una operación de compraventa, que es el del seguro, donde asegura la mercancía a cualquier riesgo, esto dependiendo de la cobertura que hayan establecido según la ICC también. El 6, la transmisión del crédito. El 20, las instrucciones adicionales. El 19, la presentación de documentos. El 8, la confirmación del crédito. En el 21, los sometimientos a las UCP 600. ¿Qué es la UCP 600? Conjunto de reglas sobre la emisión y uso de cartas de crédito. Y en el 22, las respectivas firmas del banco emisor y el solicitante. Comunicación de apertura. En la comunicación de apertura se sigue un orden lógico y fácil de entender. El ordenante de crédito, que es quien lo abre, por así decirlo, y el banco emisor, que es el que transmite las formas y condiciones al banco intermediario. Este simplemente comunica al beneficiario lo previamente emitido por el banco emisor. Se trata simplemente de una logística que hay que seguir para la circulación de la información. Y en este caso lo hemos considerado importante. Buenas, mi nombre es Diego y continúo con la explicación. La documentación que acompaña, ¿de acuerdo? Los documentos necesarios dependerán a menudo de las regulaciones de importación y exportación de los países afectados. Tanto el comprador como el vendedor deben conocer previamente cuáles son los documentos necesarios en su país. Muy importante. Debe ser presentado al menos un original
de cada documento requerido en el crédito. Y cada documento debe estar firmado, sellado o debe contener cualquier otro método de autenticación. Cualquier documento que se presente debe cumplir una de estas tres condiciones. Garantizar que la mercancía es la acordada. Un ejemplo es el packing list. El packing list garantizaría que la mercancía que hay dentro del contenedor o la unidad de carga es la acordada, la firmada. Permitir hacer de manera correcta el despacho de la mercancía. Un ejemplo de esta condición es el documento de transporte, ya sea el BL o cualquier otro. Y permitir el cumplimiento de las normativas de ambos países. Los certificados de calidad, por ejemplo. Los costes. ¿De acuerdo? Es obvio que cada banco tiene sus condiciones, sus ventajas y sus desventajas. Y lo que buscamos es que ustedes conozcan los tipos de comisiones y gastos que puede acarrear un crédito documentario, ya que los porcentajes son diferentes en cada entidad. La comisión de estudio se abona al banco por su trabajo de comprobación de la viabilidad del crédito. ¿Vale? La comisión de apertura es la más sencilla, es la que se abona por la simple apertura del crédito. Después, la comisión de riesgo, usted paga a la entidad por el riesgo que supone el prestar su dinero. La comisión de pago diferido se aplica cuando se pretende aplazar el pago. Es mensual y se cobrará durante cada uno de los aplazamientos. En caso de que el ordenante solicite la modificación del crédito, se aplicará una cantidad fija negociada previamente como comisión de modificación. Y los gastos SWIFT son aquellos que el banco cobra por la transacción de dinero internacionalmente. De todas formas, hemos añadido unos enlaces hacia unos ejemplos. En este caso son de las entidades BBVA y La Caixa, que tienen los valores y porcentajes que en su caso perciben por hacer desde sus oficinas la operación. ¿De acuerdo? Ustedes dispondrán del PowerPoint y más tarde, les instamos a que investiguen. Las ventajas asociadas. Repasaremos para las dos partes, ¿de acuerdo? Para el exportador, la garantía de cobro es una de las mayores ventajas, ya que aunque el importador no tenga fondos, su entidad le pagará. Al ser el banco emisor el responsable del pago, el importador no puede retener el ingreso. Todas las reclamaciones se resolverán en el ámbito jurídico de ser necesario, pero siempre fuera de la operación del crédito documentario, imposibilitando su paralización. En cuanto al importador, tiene a una entidad bancaria que confirma su solvencia y consigue así la credibilidad de empresa profesional y gana imagen ante el mercado internacional. ¿De acuerdo? Es una ventaja bastante a considerar, a tener en cuenta. También tiene por seguro que recibirá la mercancía por el pago cuando está embarcada y cuándo y cómo lo ha pedido. El pago solo se realiza si los documentos coinciden. Solo si los documentos coinciden se realiza el pago. Es una ventaja a tener en cuenta que puede evitar estafas o errores ante el importador. Y pasamos a los inconvenientes. Por ser el medio de pago más completo y con un seguimiento exhaustivo de la operación por parte de las entidades bancarias, comprende unas altas comisiones. La dificultad para el exportador de confeccionar todos los documentos necesarios y sin errores son pesos a tener en cuenta en el proceso. Para que pueda llevarse a cabo, el banco debe valorar la viabilidad del proceso y debe aceptar los dolores de cabeza que pueda suponerle. El importador depende de su banco en ese momento. Y por último, las entidades bancarias no comprueban el producto físicamente, comprueban los documentos asociados, y la única comprobación que puede darse es la de la propia aduana. Es decir, el importador paga sin haber comprobado antes qué es lo que contienen los contenedores de mercancías. Los créditos documentarios pueden ser de muchos tipos, ¿de acuerdo? Pueden ser revocables y irrevocables. Los revocables carecen de sentido, pues permiten ser anulados con posterioridad a su emisión, dejando de cumplir la función de garantía.
por lo que generalmente nos vamos a encontrar con créditos documentarios irrevocables. Un crédito confirmado significa que un tercer banco añade su garantía adicional hacia la operación. ¿De acuerdo? El no confirmado no cuenta con este privilegio. El crédito transferible es aquel que el beneficiario puede dar instrucciones para que pueda ser utilizado por uno o más beneficiarios. Es decir, poniendo un ejemplo, la compañía transportista necesita cobrar el flete del envío, pero el exportador depende de ese pago para poder abonarles. En ese caso puede hacerse transferible la cantidad exacta del importe del flete a la compañía transportista y el resto del ingreso ser cobrado por el exportador. ¿De acuerdo? Más tipos. Según su forma de utilización tenemos estos 4 tipos, aunque los 2 primeros tienen que ver con la forma de pago, siendo a la vista el pago en el momento de recepción de los documentos y diferido puede acordarse el pago a 30, 60 o 90 días. Seguidamente tenemos el crédito mediante aceptación, el cual el banco se compromete a ingresar la cantidad debida en el momento de su aceptación de los documentos, es decir, los revisa y confirma que están correctos. Al sellarlos se compromete. En el crédito mediante negociación, es el banco quien compra los derechos del crédito y se encarga de su negociación de descuentos y cobro del mismo. Los créditos de cláusula roja, cláusula verde y receipt and undertaking son 3 modalidades diferentes de una misma técnica, la de anticipar el importe del crédito al exportador. Son muy poco utilizados en la actualidad y por eso no les dedicaremos una explicación muy extensa. En cambio, adjuntamos un enlace con la diferenciación de cada uno y sus circuitos. Para finalizar, otros tipos de créditos documentarios como los créditos limpios, que permiten la no presentación de documentos, o el crédito contingente, que hace que el pago se produzca contra una declaración de incumplimiento de condiciones y no contra la presentación de determinados documentos. Este suele utilizarse en Estados Unidos. Pero bueno, estos últimos tipos son más bien anecdóticos, ¿de acuerdo? Más que útiles. Y bueno, los links que ven corresponden a una serie de páginas web en las que nos hemos apoyado a lo largo de nuestra investigación sobre el crédito documentario. Como podrán acceder a la presentación y a la grabación de la misma más tarde, recomendamos que investiguen un poco por su cuenta. Y muchas gracias por su atención. Simplemente les dejamos aquí una cita, una frase célebre, que no esperamos que marque un antes y un después, pero esperamos que les guste. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su asistencia y su atención.